Hola, hoy vamos a aprender sobre typecasting y la función input. Imaginemos que tenemos un chat de WhatsApp, entonces en ese chat nosotros podemos escribir mensajes y leer mensajes. Vamos a decir que el cuadrito donde nosotros escribimos un mensaje es equivalente a la función input. No es literal, solo es una analogía. Entonces, ¿por qué hacemos esta analogía? Porque en el cuadrito para escribir mensajes en WhatsApp, bueno, nosotros escribimos algo, WhatsApp toma ese texto que nosotros escribimos y se lo manda a otra persona. Entonces, algo similar funciona a la función input. Digamos que yo quiero solicitarle a un usuario o preguntarle algo a un usuario, por ejemplo, un menú de opciones y yo necesito que él escriba la opción que él quiere escoger. Entonces, es ahí donde yo voy a leer esa respuesta. De esta forma se miraría la función input en Python. Yo utilizo la palabra input, utilizo paréntesis y dentro de paréntesis yo voy a escribir un mensaje. Ese mensaje se le va a mostrar al usuario en pantalla. Por ejemplo, acá yo le estoy preguntando cómo se llama. Entonces, ahí se va a habilitar en la consola un espacio para que el usuario pueda digitar texto y ese texto que escriba el usuario, por ejemplo, yo escribo, ¿cómo te llamas? Escribo Mayra. Entonces, el texto Mayra se va a quedar guardado en la variable nombre, ¿ok? Ahora vamos a aprender un poco sobre operadores aritméticos. Estos son muy similares a los que vimos en primaria, que son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y exponentes. No tiene ninguna otra lógica extraña, es lo mismo. Solo voy a resaltar un poco los tres operadores, que es la división entera y el residuo. Entonces, acá tenemos tres ejemplos. Queremos hacer la misma división, pero utilizando los tres operadores distintos. Entonces vamos a recordar un poco lo que nosotros veíamos en primaria, las divisiones cuando las hacíamos como de forma manual. Entonces yo digo 15 dividido 2, eso es 7, entonces 2 por 7 me da 14 y me sobra 1. Entonces, ese 1 es el módulo o es el residuo, el 7 es el resultado de la división entera, y si yo hiciera una división normal, digamos, sería 7.5. Entonces, para mis tres operaciones que tenemos acá de ejemplo, voy a decir que la división con un slash es 7.5, es un resultado, es un float. El módulo o el residuo de esta división es 1, pero si por ejemplo yo dividiera 14 dividido 2, me va a sobrar 0. Entonces el módulo acá sería 0. Entonces, siempre el residuo o el módulo es el residuo de esa división, ¿ok? Y luego la división entera, pues sería similar a la división con un slash, solo que sin puntos decimales, ¿ok? Luego tenemos typecasting. Imaginemos que yo tengo una variable en un tipo de dato, por ejemplo, string, pero es un número lo que yo tengo como string. Entonces yo necesito convertirlo a entero o a float para poder hacer operaciones que yo necesite. Vamos a recordar un poco los tipos de datos que habíamos visto antes. Y si nos fijamos acá, cada tipo de dato tiene una palabra clave. Esta palabra clave luego nos va a servir para hacer el typecasting. Entonces, en nuestro ejemplo decimos dinero disponible 0.05, pero esto es un string. Si yo quisiera sumarle dinero a este dinero disponible, eso me va a dar un error porque es string, ¿ok? Entonces yo necesito que eso sea un tipo float o un tipo entero de acuerdo a lo que yo necesite hacer. Entonces, vamos a decir que en este ejemplo, si yo lo hiciera en Python, entonces tengo mi variable dinero disponible como string es 0.05. Luego tengo otra variable que es dinero disponible float, entonces yo escribo la palabra reservada float entre paréntesis y escribo en este caso el 0.5, que es el que yo quiero hacer el typecasting, pero también podría escribir en lugar del 0.05, yo podría utilizar el nombre de alguna variable, que es la que yo quiero hacer la conversión de tipo de dato. O podría ser, si yo quisiera, por ejemplo, yo tuviera un número 3, 5, 8, lo que sea, y quiero convertirlo entero en lugar de utilizar float, yo puedo utilizar int. O si yo tuviera un número y quiero convertirlo a string, entonces utilizo la palabra str, que es la palabra clave que tenemos aquí en esta tablita de tipos de datos, ¿ok? Entonces, acá en estos dos print que tenemos abajo, dice dinero disponible string más 1. Eso, como dinero disponible es string y yo le quiero sumar un entero, eso me va a dar un error. En cambio, si yo hago dinero disponible float más 1, como ambos son números, aunque incluso el 1 es entero, pero no importa, acá la suma sí es válida y me daría 1.05. Acá tengo la lista de ingredientes que creamos en la misión anterior. Creé una nueva lista con los precios de los productos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular el total a pagar o el total de la factura. Y para eso vamos a decir que cada uno de estos precios corresponde a estos ingredientes que tenemos acá.
y vamos a decir que estos precios son individuales. Entonces, la cantidad que yo tenga acá, pues voy a multiplicar cada uno de los productos. En el caso de 15, como solo es uno, digamos, no necesito hacer esa multiplicación. Para el 10 yo sí necesito hacer la multiplicación. Luego sumamos 5, luego es igual 10 por 2, luego 8, más 4, más 1, más 1, más 25. Ok, entonces acá en esta variable yo ya voy a tener el total de la factura. Acá no es necesario poner paréntesis, pero yo prefiero utilizar paréntesis para que me quede más claro o más legible que yo sé que el resultado de esta multiplicación es lo que voy a sumar. ¿Ok? Entonces vamos a imprimir en pantalla nuestro total de la factura. Vamos a decir que el cajero está escribiendo o mandando un mensaje, dice su total a pagar es, vamos a ponerle un símbolo de quetzales y escribimos esto, ejecutemos. Ok, acá tenemos que son 99 quetzales. Entonces ahora nosotros vamos a utilizar la función input. Vamos a decir que el cajero le va a preguntar al cliente, bueno, tenemos una variable que se llama respuesta cliente y vamos a guardar ahí el resultado de la función input, que es lo que el usuario o el cliente nos va a responder. Entonces el cajero le va a preguntar, ¿desea procesar su pago? Y las posibles respuestas serían true o false porque queremos aprender a utilizar el tipo de dato boolean, ¿ok? Y bueno, y luego vamos a poner acá un print y vamos a imprimir la respuesta del cliente. Entonces ejecutemos esto. Acá vemos que ya se imprimió este mensaje que nosotros escribimos acá y se pone el cursor como esperando que nosotros escribamos algo. Entonces, si yo escribo cualquier cosa, él me lo guarda en la variable respuesta cliente y por eso acá es que lo pude imprimir. Acá yo podría escribir cualquier cosa. Incluso acá vamos a verificar algo que es el tipo de dato. Porque el tipo de dato siempre el tipo de dato que viene en la función input es string. Entonces ejecutemos esto otra vez. Por ejemplo, yo acá le estoy mandando números. Esto es un entero, pero acá él lo lee como string. Y es ahí o casos similares a estos donde nosotros necesitamos aplicar el typecasting, ¿ok? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a dejar esto acá. Vamos a, igual sobre la misma variable, vamos a sobreescribir el valor. Para hacer el typecasting yo utilizo el nombre del tipo de dato que yo quiero convertir. Si yo quisiera convertir esto a entero, por ejemplo a este 11, entonces utilizo int, o si quisiera convertirlo a float, utilizo float y así, de acuerdo al tipo de dato o a los tipos de datos que ya vimos antes, ¿ok? Pero en este caso nosotros queremos convertirlo a boolean, entonces escribo bool, que es la palabra reservada. ¿Y qué es lo que quiero convertir? Lo que está acá. Ok, y entonces vamos a volver a imprimir lo mismo para que podamos ver la diferencia. Entonces vamos a decir true. Entonces si nos fijamos, cuando yo recién leo la variable de lo que viene de la consola, esto es un string. Y ya cuando le aplico el typecasting ya es un boolean. ¿Ok? Entonces ahora ordenemos un poquito el código. Vamos a borrar esto porque no lo necesito. Incluso esto podría aplicar el typecasting acá de una vez para ahorrarnos esto. Pero prefiero dejarlo un poquito más ordenado como paso a paso, pero cualquiera de las dos opciones es válida, ¿ok? Entonces ejecutemos esto. Vamos a decir que no queremos proceder con el pago. Ok, entonces ya aprendimos sobre operadores donde calculamos el total de la factura, aprendimos la función input, aprendimos el tipo de dato boolean y aplicamos el typecasting. Te espero en la siguiente misión.